No te quejes de que no tienes tiempo. Elon Musk tiene las mismas 24 horas que tú. En lugar de pensar que necesitamos más tiempo, tenemos que pensar que todavía no hemos encontrado la manera más eficiente para gestionar nuestro tiempo. Tenemos que entender que ser productivo no quiere decir hacer muchas más cosas, sino que tenemos que hacer las tareas más importantes que nos van a hacer avanzar hacia lo que queremos. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar las 5 claves con las que puedes ser más productivo y puedas conseguir todos tus objetivos. La clave número 1 la he titulado 3, 2, 1, ya. ¿Por qué? Porque empezar la tarea es lo que más nos cuesta, es como un cohete de que al principio necesita muchísima energía para despegar, pero una vez que está en órbita ya casi no consume energía, y con las tareas es lo mismo, lo que nos cuesta es empezar, entonces tenemos que hacer que las tareas sean lo más fácil posible. Lo que tenemos que hacer es ponernos un objetivo inicial bastante fácil para que pensemos que es fácil conseguirlo, lo hagamos y de esa manera, como ya hemos empezado, pues va a ser mucho más fácil seguir actuando. Tenemos que tener la mentalidad de que tenemos que hacer esa tarea lo antes posible y con esta técnica lo que vamos a conseguir es eliminar ese tiempo en el que estamos negociando con nosotros mismos si lo hacemos o si no lo hacemos, al pensar que tenemos que hacer una tarea pues que es bastante sencilla y ponernos la estrategia de 3, 2, 1 ya y en ese momento te pones a hacerla, pues vas a reducir mucho ese espacio entre que piensas y actúas. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que queréis leer 200 páginas. Pues al final siempre os da pereza leer y no llegáis a vuestro objetivo. Entonces lo que tenéis que pensar es, vale, en vez de leer 20 páginas ese día, solo voy a leer una página porque me da pereza. Entonces 20 páginas me da pereza, pero una sí puedo leer. Entonces te pones la tarea de leer una página y dices, vale, ¿cuándo lo hago? 3, 2, 1 y voy a hacerlo ahora mismo. Entonces de esa manera va a ser mucho más probable que leas esa página. Una vez que leas la página, pues vas a decir, hostia, pues me apetece leer otra página más y otra página más y otra página más. Entonces de esa manera pues vamos a ser productivos porque vamos a hacer la tarea mucho más rápido y vamos a conseguir que los días que nos da pereza pues sigamos avanzando en vez de pues no hacer nada. La segunda clave para ser productivos es que tenemos que buscar nuestra motivación diaria. ¿Por qué estamos realmente haciendo lo que estamos haciendo? En mi caso concreto pues podría ser sentir que estoy progresando, podría ser sentir que tengo cada vez más libertad, sentir que estoy impactando a la sociedad o por ejemplo que estoy ayudando a mi familia. Tenemos que entender una cosa, si no tenemos objetivos no vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque el ser humano es feliz cuando progresa. Entonces tú, aunque tengas 100 millones de euros, el cuerpo que quieres, la pareja que quieres, si te quedas estancado te vas a acostumbrar, entonces no vas a ser feliz. Entonces tenemos que tener esos objetivos, esa razón por la que estamos haciendo las cosas. Si no, pues no vamos a poder ser productivos porque no vamos a tener las ganas ni esas razones para actuar como deberíamos. Al final tenemos que pensar que nuestra vida tiene que ser como un videojuego que nos guste jugar, que nos guste como es nuestra vida, que tengamos la libertad de poder decidir lo que estamos haciendo y luego también que poco a poco vayamos progresando y que cuando echemos la vista atrás un año veamos todo lo que hemos cambiado, todas las experiencias que hemos vivido y todo el progreso que hemos tenido. Y antes de pasar al punto número 3, si quieres conocer cómo yo particularmente utilizo estas estrategias de productividad y cómo doy el ejemplo de cómo estoy haciendo lo que digo en los vídeos, pues puedes seguirme en historias de Instagram, aquí abajo en Sergio_Saiz_. Clave número 3 es que tenemos que resetear y pensar que lo que ha pasado anteriormente no cuenta. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues vamos a entrar en un estado de flow, ya que si los anteriores días han sido malos, reseteamos y empezamos de cero, entonces vamos a seguir bien. Y si los anteriores días han sido buenos, pues no nos vamos a relajar. Y para ello lo que hacemos es pensar que nuestro día es como una vida en miniatura. De esa manera cuando despertamos es como que nacemos y lo que tenemos que hacer las primeras horas del día, que sería como los primeros años, es ir desarrollándonos, ir haciendo las tareas más difíciles que nos hagan crecer, que podría ser pues centrarte en tu trabajo, podría ser centrarte en aprender nuevas habilidades, en ir al gimnasio. Después al mediodía, que podría ser cuando tienes 30 o 40 años, que podría ser como la mitad de nuestra vida, tenemos que analizar si esas cosas que realmente estamos haciendo estamos satisfechos o queremos cambiar algunas cosas para el resto del día. Y luego a la tarde pues sería el sprint final y luego a la noche pues ya sería cuando agradecemos por esa vida o en este caso ese día que hemos tenido y podemos irnos a la cama satisfechos y felices con lo que hemos hecho ese día o en caso de la vida pues sería en esa vida sin arrepentirnos. La clave número 4 para ser productivos es que tenemos que aterrizar las ideas en números. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, ese objetivo que tú tienes cada semana tienes que pensar,
tengo este objetivo, pero ¿cuándo lo voy a hacer y a qué hora? Tenemos que pensar qué día vamos a hacerlo y cuándo. Normalmente, como os he dicho anteriormente, tenemos que hacer lo antes posible, el lunes o el martes, y por la mañana pues las tareas más importantes. De esa manera, al aterrizar en números, lo que vamos a conseguir es que esa productividad que queremos tener, por ejemplo, si te quieres leer 200 páginas de un libro en una semana, pues tienes que pensar, vale, ¿cuántos días voy a leer? ¿Cuántas hojas por día? ¿Y a qué horas? Porque claro, si tú te pones el objetivo de 200 páginas, pero después no te organizas bien, pues acaba la semana y solo te has leído 80. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues coges y dices, vale, este día, 5 días a la semana, 1 hora después de comer, de 3 a 4, por ejemplo, y voy a leer 40 páginas, que es algo que puede ser realista en tu caso. Entonces, de esa manera, pues ya tienes el plan y ya sabes que si cumples ese plan, has aterrizado ya en números, pues vas a ser productivo y vas a conseguir lo que te has propuesto. Al final tenemos que entender que al cerebro tenemos que ponerle las cosas lo más fáciles posibles, tenemos que planificar anteriormente para que luego en el momento lo único que tengamos que hacer es actuar, porque si llega el momento y tenemos que decidir si queremos leer, si queremos hacer otra tarea productiva o queremos entrar en Instagram a ver qué ha pasado, pues ¿qué va a pasar? Pues ¿qué vamos a pensar? Bueno, voy a entrar en Instagram. En cambio, si tú ya tienes planificado que vas a leer, va a ser mucho más fácil que cumplas esa tarea. Y la clave número 5 para ser productivo y donde mucha gente falla es que nos tenemos que desapegar del resultado. Ese resultado, ese objetivo que tenemos, lo queremos conseguir, pero realmente no lo necesitamos. Tenemos que tener la mentalidad de que con lo que tenemos es suficiente, pero a la vez querer progresar porque nos apetece conseguir ese objetivo. Y tenemos que centrarnos únicamente en lo que depende de nosotros, en hacer esas tareas más importantes que nos van a llevar al objetivo. Al final siempre va a existir la suerte de que llegues antes o después a conseguir ese objetivo, pero eso no depende de nosotros. Entonces ponemos nuestro foco únicamente en hacer esas tareas y el resto nos da igual que ese resultado lo vayamos a conseguir en 3 meses, en 1 año o en 3 años. Os voy a poner mi ejemplo, por ejemplo, de que estaba constantemente subiendo vídeos de YouTube y no tenía las visitas que a mí me gustaban, pero ¿qué hacía? ¿Me preocupaba por ello? No, porque yo sabía que era parte del proceso y me daba igual. Lo único que me estaba centrando y me estoy centrando actualmente es en hacer los vídeos poco a poco mejores, mejorando la calidad de los vídeos, mejorando la edición, mejorando la miniatura, lo que sea. Y de esa manera lo que voy a hacer es que voy a tener más visitas. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo solo me centro en aportar el máximo valor y los resultados pues ya llegarán. Como resumen, la clave número 1 para ser productivos es que cuando tenemos una tarea tenemos que dividirla en algo muy pequeño para que sea fácil de hacer y tenemos que utilizar la regla de 3, 2, 1 y ya, y nos ponemos automáticamente a hacer esa tarea. La clave número 2 es que tenemos que buscar nuestra motivación diaria. ¿Por qué estamos haciendo esa tarea? Porque muchas veces estamos haciendo tareas y no sabemos realmente el por qué. Tenemos que tener como un porqué mayor de qué es lo que queremos conseguir en la vida. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta de que esa tarea es imprescindible para conseguir realmente lo que queremos. Pues si no tenemos ese porqué bien claro, pues va a ser muy difícil acabar siendo productivo. La clave número 3 es que tenemos que hacer reset cuando empieza el día. Lo que ha pasado anteriormente da igual. Vamos a conseguir 2 cosas. Si los anteriores días han sido malos, pues vamos a conseguir romper esa racha que va a hacer que sea más probable que fallemos los siguientes días. De esa manera, al no recordar el pasado, vamos a centrarnos únicamente en cumplir ese día y va a ser más probable ser productivos. Y si hemos sido muy productivos y estamos contentos de los días anteriores, vamos a conseguir no relajarnos. Vamos a poner el foco únicamente en ser lo más productivos posibles ese día. La clave número 4 es que esos objetivos que tenemos los tenemos que aterrizar en números, porque muchas veces tenemos un objetivo y cuando acaba la semana o el mes o el año o cuando tengamos ese objetivo no hemos cumplido. ¿Por qué? Porque no lo hemos puesto en números, pensábamos que era más fácil de lo que creíamos, o quizás pensábamos que íbamos a tener ese tiempo y luego no lo teníamos. Entonces, consiguiendo aterrizar en números y haciendo, vale, esa tarea, ¿cuándo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a dividir? ¿Qué días voy a hacerlo? ¿A qué hora? De esa manera, sabiendo cuándo vamos a hacer esa tarea, pues vamos a saber que únicamente cumpliendo esos días, pues ese objetivo va a estar conseguido. Y el punto número 5, que este es de los más complejos, es que tenemos que desapegarnos del resultado, porque estamos constantemente pensando en el resultado, queremos el resultado. Entonces nos tenemos que centrar únicamente en mejorar y al final el resultado llegará.
¿Queremos el resultado? Sí, pero tenemos que tener la mentalidad de que no lo necesitamos y de esa manera da igual que llegue pronto o que llegue tarde, que lo único que vamos a hacer es seguir mejorando y mejorando y mejorando, y cuanto más mejoremos, pues más inevitable sea que el resultado llegue lo antes posible. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, me gustaría que dejaseis un comentario diciendo cuáles de los hábitos vais a aplicar y nos vemos en el próximo vídeo.